Bienvenidos al comentario económico de Principal. En esta ocasión hay, yo diría, tres temas muy relevantes respecto a la economía mundial. Número uno, la recuperación económica. Post-coronavirus hemos visto una recuperación bien rápida, aunque a veces insuficiente respecto a los niveles previos, en las principales economías del mundo. Recordemos que más o menos 80% de la gente del mundo vive arriba del Ecuador y esas personas además están en los países más avanzados. China ya se recuperó, ya tuvo en el segundo trimestre un nivel de PIB levemente superior al PIB prepandemia del cuarto trimestre del año pasado, y la recuperación en los otros países importantes es más tardía, partió alrededor de junio, pero ha sido bastante fuerte con crecimientos del orden de 10%, que no recuperan la caída de 15% que tuvieron, pero que sí demuestran que la economía sí se recupera y con bastante rapidez una vez pasada la pandemia. Esto ha ocurrido también en algunos países de nuestra región, por ejemplo en Brasil, donde la producción industrial ya lleva 3 meses creciendo mes contra mes del orden de un poquito por debajo del 10%. ¿Cuál es el temor? Entonces, ya tenemos una recuperación bastante rápida. El temor es que venga una segunda ola de la pandemia que obligue a volver a las cuarentenas, a volver a detener la actividad económica. Por ahora se han visto algunas segundas olas en algunos países, particularmente en España, pero las economías no se han detenido y nuestro escenario base es que eso va a continuar así, es decir, la recuperación va a continuar. Segundo tema muy relevante, ya se está poniendo más importante, ¿no es cierto?, porque está muy cerca, la elección de Estados Unidos, faltan un par de meses. Y en esa elección, la opinión que tenemos en general es que el Partido Demócrata va a mantener con facilidad la Cámara Baja. La Cámara Alta es un poquito más difícil, pero teóricamente el Partido Republicano también va a mantener un control leve. Y la gran pregunta es quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. A ese respecto, quizá uno de los mejores indicadores son los indicadores de apuestas. Y las apuestas están hoy día dando una probabilidad más o menos 50 y 50, lo cual es bastante poco decisivo, digámoslo así. Los mercados han reaccionado un poquito a la mejora de posibilidades de Trump, que venía bajo el 50% hasta hace un tiempo atrás, pero no marcadamente. El cambio ha sido bastante moderado. Por lo tanto, lo que se espera es una economía donde los cambios no van a ser demasiado radicales por esta división del Congreso y además no hay claridad de quién va a ser el presidente. Eh, la tercera gran tema es el cambio bien importante en la política económica que planea seguir el Banco Central de los Estados Unidos, que en cierta medida es el Banco Central del mundo, ¿no es cierto? Respecto a su manejo de política monetaria en términos de su objetivo de inflación y de empleo. El FED, a diferencia de la mayoría de los bancos centrales, tiene ambos objetivos. El objetivo de inflación solía ser 2% de inflación cada año. Y si yo tenía 3 años de 1%, no importa, igual mi objetivo era 2 el siguiente año. Hoy día están diciendo que no va a ser así, sino que si están bajo el 2 por un tiempo, van a aceptar sobre el 2 por un tiempo. Como llevan bastante tiempo bajo el 2, eso implica que la política va a ser incluso más expansiva de lo que pensábamos en los próximos años. No ahora, porque ahora está en máximo de expansión, pero en los próximos años. Por otro lado, el tema del empleo. El FED reaccionaba al empleo tanto si era excesivamente alto la cantidad de empleo, o sea, bajo el desempleo, o al revés. Hoy día dijo no. Cuando el empleo sea alto, no me voy a preocupar. Solo me voy a preocupar cuando sea bajo. O sea, cambió una meta simétrica a una meta asimétrica. El preocuparse más o solamente del alto desempleo y no del demasiado bajo desempleo también implica una política monetaria más relajada, digámoslo así, en los años que vienen. Todos estos indicadores son buenos para los mercados emergentes porque significan que la tasa de interés global de referencia, que es la de Estados Unidos, va a ser potencialmente más baja, al menos en un plazo mediano. También es interesante recordar que estos tres factores, todos los tres factores que acabo de mencionar, afectan negativamente al dólar. El dólar es una moneda de refugio y se apreció cuando estaba la peor parte de la pandemia. Ahora que las cosas se ven mejor, el dólar se deprecia. Tasa de interés más baja a futuro también empuja depreciación de dólar. Riesgo eleccionario también empuja depreciación de dólar, que es lo que hemos visto en las últimas varias semanas. Pasando a nuestra región, México,
tuvimos una caída de PIB del segundo trimestre entre 17 y 19%, depende de cómo se mida, pero no hay mucha diferencia, año contra año o trimestre contra trimestre. Pero el indicador mensual de actividad de México, el IGAE, subió 9% mes contra mes en junio contra mayo, mostrando que usted, como otro de los países que se recupera bien rápido, pero no totalmente de la pandemia, ¿no es cierto? Caída de 18%, llamémosle, y subida de 9%. No hay una recuperación completa, pero hay una rápida recuperación. México no es un país que haya implantado muchas cuarentenas, y el manejo del coronavirus ha sido un poquito más cuidadoso en términos de no frenar en exceso la economía, a pesar de lo cual cayeron 18%. En Chile, lo que ocurrió fue una caída de entre 13 y 14% del PIB, de nuevo, depende exacto cómo se mida, pero se puede llamar 13,5. Esa caída de PIB del segundo trimestre es bastante similar a lo ocurrido en muchos lugares. Recordemos, por ejemplo, la zona euro cayó 15, y la recuperación, sin embargo, que se ha visto en Chile hasta ahora ha sido más lenta. En Chile ya tenemos el dato de julio del indicador mensual de actividad económica, que es el IMASEC, y el alza es solo de 1,7%, comparado con alzas, ¿no es cierto?, de 9% que hemos visto en países como Brasil o México. Por lo tanto, la recuperación en Chile partió más lenta. Chile ha sido un país en términos relativos más cuidadoso tanto que Brasil y que México en términos de mantener cuarentenas más estrictas para superar la emergencia sanitaria, pero si Chile replica lo que ha pasado en estos países bastante comparables, uno debería esperar crecimientos bien fuertes a partir de agosto y septiembre, si es que la pandemia no vuelve, y eso ojalá que así sea. El informe de política económica del Banco Central, que salió recientemente publicado, ratifica un poco esta idea, y además ratifica otro concepto que ha sucedido bastante en los países. En el peor minuto de la pandemia, el temor fue exacerbado, y la verdad es que las noticias han sido más bien positivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El informe de política monetaria anterior del Banco Central, que salió hace unos 3 meses atrás, tenía una caída de PIB esperada promedio de 6,5%, hoy día están diciendo 5%. Eso claramente indica que durante estos 3 meses el Banco Central opina que las noticias han sido mejores o menos malas que lo esperado. Por lo tanto, hay una recuperación clara en el mundo, y yo diría el primer riesgo lejos es que haya una segunda vuelta de la pandemia que nos obligue a volver a cerrar la economía. Muchas gracias.